En el vídeo de hoy vamos a intentar comparar dos piezas del cine silente, por un lado El viaje a la luna de 1902 de Georges Méliès, por otro lado un cortometraje The Rose of Kentucky de Griffith de 1911, para intentar profundizar un poco más en los procesos de montaje y de encuadramiento de plano o de configuración interna de plano que íbamos viendo y que hemos venido trabajando en el último vídeo. La idea de trabajar estas dos piezas al mismo tiempo es para intentar ver cómo evoluciona eso que decíamos que no terminaba de existir del todo, pero que es una muletilla que a nosotros de momento nos sirve, que es eso del lenguaje cinematográfico, y intentar plantearnos sobre todo cómo se produce significación en el caso que hoy nos ocupa, por lo que tiene que ver con la posición de cámara y también por lo que tiene que ver con el montaje. Vamos a empezar con Méliès. La pieza de Méliès es muy interesante, sobre todo porque hay muchos teóricos que afirman que Méliès no utilizaba siquiera planos, no se puede hablar de planos, sino que es más correcto hablar de cuadros. Un cuadro es, hablando mal y pronto, es un plano en el que todo el significado posible está comprimido sobre sí mismo, es decir, que tiene unas líneas compositivas y de movimiento básicamente cerradas y que no necesita de otro plano para entender la acción. Por ejemplo, en el cine clásico podemos ver que para entender lo que ocurre, por ejemplo, en esta acción concreta, hay varios planos que se van encabalgando, que se van poniendo uno detrás de otro. Un cuadro es un plano que funciona por sí mismo, que es conclusivo. Para empezar a analizar esta pieza vamos a hacer lo que en terminología fílmica llamamos un découpage. Esta palabra es una palabra de origen francés, como bien os podéis imaginar, y que básicamente lo que quiere decir es que vamos a sacar toda la cantidad de planos o de cuadros que componen la pieza y vamos a ver cómo funcionan. Lo primero que llama nuestra atención es que Viaje a la Luna es una pieza que está compuesta exactamente por 17 cuadros. 17 cuadros razonablemente independientes, que esto vamos a ver que hay mucho que discutir, ¿no? Y una vez que los alineamos, los ponemos uno detrás de otro, los contamos, vemos cuáles son y cómo está situada la cámara en cada uno de ellos, ya pasamos a analizar. El primer paso sería ver cómo funciona narratológicamente, y lo primero que nos llama la atención es que, pese a tratarse de una pieza razonablemente temprana en el desarrollo del séptimo arte, estamos hablando de una pieza de 1902, es perfectamente legible en términos de estructura clásica. Tiene un planteamiento en el cual un personaje determinado decide mandar una excursión, un viaje lunar, un primer punto de giro dramático que coincide exactamente con la llegada del cohete a la luna, un midpoint que sería la aparición de esa especie como de villano de los reyes de los selenitas, un segundo punto de giro que sería el regreso triunfal a la Tierra y un clímax que sería ese cuadro final, cuadro 17, en el cual se celebra explícitamente la llegada de estos exploradores a su ciudad. Una vez que hemos entendido narratológicamente cómo funciona la pieza, ahora ya pasamos a ver lo que sería la posición de cámara. Lo primero que nos llama la atención es que la posición de cámara en todos los cuadros es prácticamente la misma. ¿Por qué? Esto es, digamos, un ejemplo clásico de lo que se ha teorizado tradicionalmente como el modo de representación primitiva. Es una palabra, es una expresión que aparece entre otros teóricos en Noel Burke, en una obra preciosa que se llama El tragaluz del infinito, pero que después, digamos, el propio Burke ha ido poniendo en crisis en distintos momentos, además con una gran pericia, digamos, teórica. En el modo de representación primitiva, vamos a utilizar, aunque sea, digamos, temporalmente esta nominación, los encuadres directamente son herederos del teatro, en el sentido en el que son encuadres clausurados, centrados sobre sí mismo. Esto se ve, por ejemplo, en que prácticamente todas las líneas del encuadre van hacia adentro, apuntan hacia adentro, casi nunca se apoya la acción sobre el fuera de campo, no sabemos nunca lo que hay, por ejemplo, en la posición de cámara o más allá del espectador o en los lados del encuadre, hay excepciones, ahora veremos alguna. Lo que sí que nos interesa, por ejemplo, es que pese a ser encuadres cerrados sobre sí mismos, sí que muchas veces se plantea un más allá, como haciendo una especie de extensión del profílmico, permitiendo que haya otros términos que se puedan ver, en este caso o bien falseando perspectiva, como vemos aquí, o bien directamente pintando sobre los telones y generando una especie como de profundidad falsa sobre los telones. Luego, aunque estemos en el modo de representación primitiva, estos encuadres sí que demuestran que había una especie de intento por parte de los primeros realizadores de intentar pensar con cierta complejidad cómo funcionaba el espacio fílmico. Luego, entendemos por un lado esto. ¿Qué más tenemos? Lo siguiente que nos llama la atención son las líneas de movimiento.
Las líneas de movimiento se suelen dividir en dos, las que digamos tienen que ver con el movimiento interno del encuadre, líneas centrípetas, líneas que apuntan hacia el interior, o las que directamente mandan la mirada hacia afuera del encuadre. Por ejemplo, si nos quedamos con simplemente con el primer cuadro de Viaje a la Luna, que es un cuadro muy bonito, vamos a ver cómo en primer lugar la composición es la de un plano general, vemos varios cuerpos, es un retrato de masa que tienen principalmente una composición inicial triangular, es decir, la base, digamos, compositiva principal del encuadre es de entrada un triángulo. Pero ¿qué pasa? Que cuando Méliès hace avanzar la acción, introduce esta línea de movimiento que vemos aquí y nos permite desplazar la composición del encuadre, en este caso hacia una diagonal ascendente que va desde la izquierda del encuadre hasta la parte superior, desde esta especie como de sabio que da la lección hasta el telescopio que apunta y que digamos lleva la línea del espectador o pone más peso en ese vértice concreto del triángulo inicial. Lo que me interesa que pensemos aquí es que este cambio de composición interna de plano ocurre porque hay una lógica narrativa, es decir, porque hay algo de la historia que provoca este cambio visual. En este caso, ¿qué es lo que pone en marcha? Pues que este personaje está explicando cuál va a ser el planteamiento de entrada de la pieza, que quiere viajar a la Luna y cómo lo va a hacer. Luego de ese conjunto triángulo inicial cerrado de sabios escépticos, gracias a ese cambio interno compositivo de cuadro se genera una nueva diagonal o una diagonal más marcada del triángulo, hay un cambio de peso dentro del encuadre y este cambio de peso genera un cambio narrativo, es decir, pasamos de un estado en el que no se planteaba el viaje a la Luna a un estado en el que ya sí se plantea y se pone en marcha el viaje a la Luna. ¿Cómo salimos de este cuadro? Pues salimos con un movimiento interno de nuevo, en este caso hacia la derecha, que se fusiona con el segundo cuadro. Aquí ya tenemos montaje, ha habido un corte, en este caso está fundido, esto nos daría para hablar largo y tendido, pero de entrada nos quedamos con la idea con que esta especie como de movimiento interno a la derecha genera una relación de causalidad entre planos. Luego vamos a ver esto para qué sirve. En primer lugar, cuando nos planteamos por qué hay un corte en montaje, nos planteamos qué relación puede haber entre los cuadros, ¿no? Por qué el director o el realizador pasa de un cuadro o un plano a otro plano. En este caso concreto, además, se ve que Méliès, en tanto es un realizador clásico, está trabajando por causalidad, es decir, la acción que ocurre en un plano nos lleva al plano siguiente, nos guía, hay una relación como de causa-efecto. Y esto a su vez lo podemos dividir como en dos, digamos como en dos grandes categorías. Una primera categoría que sería la de los cambios leves, ¿no? Por ejemplo, en el caso que veíamos en el cuadro 1 y 2, el cambio causal es muy frágil, es decir, pasamos de la propuesta de generar un viaje a la Luna a ver cómo ese cohete se está construyendo. No hay una gran evolución narrativa, hay un cambio de plano, hay un cambio de espacio interno, pero no hay digamos algo sorprendente en la historia o un gran cambio narratológico que haga que digamos que se genere una mayor violencia en el encuadre. Lo que sí que se puede encontrar en segundo lugar sería un cambio en montaje por una causalidad más marcada. Esto, por ejemplo, se ve muy bien en los planos o los cuadros 11, 12 y 13. Además, ¿por qué? Porque aquí hay una lógica dramática. Nuestros personajes están escapando de las hordas de los selenitas, del rey selenita y digamos que tienen que huir. Y en esa violencia de la huida se marca mediante montaje, en este caso una línea descendente. Es interesante que pensemos que la relación entre cortes es una relación de movimiento. En el primer caso, una relación horizontal de izquierda a derecha y en el segundo caso una relación vertical de caída descendente, mucho más violenta, además con un corte con mayor rapidez de plano. Esto nos da una pista, ¿no?, sobre cómo la manera, la velocidad en la que se cortan los planos puede generar mayor o menor dramatismo narratológicamente. Después podemos generar un salto y de hecho lo generamos. Vemos que los planos pueden ir unidos por causalidad, porque un plano nos lleve a otro. ¿Qué más puede ocurrir? Que haya una relación también de temporalidad, es decir, que además de pasar de un espacio a otro, se pase de un tiempo a otro. Y en el caso de Viaje a la Luna es muy interesante porque se pueden encontrar ejemplos de esta palabra tan bonita y tan importante en narratología, que es lo que llamamos las elipsis. Cuando en un relato hay una elipsis es porque hay un salto de tiempo. Hay algo que se hurta a la mirada del espectador, bien pues porque no interesa para el relato por economía narrativa, o bien porque se le quiere ocultar una información que se le va a dar después para que sorprenda. En el caso del Viaje a la Luna,
luna es muy bonito porque vemos cómo los saltos temporales se pueden dar, por ejemplo, dentro del cuadro, es decir, hay un momento donde los exploradores se duermen y sueñan y se supone que pasan muchas más horas durmiendo de que los minutos que nosotros vemos dentro del plano, es decir, se acelera la acción, por así decirlo, pero también hay una elipsis en salto de cuadro. Por ejemplo, si pasamos de lo que sería, por ejemplo, el cuadro 15, que es ese cuadro en el cual nuestros exploradores llegan al puerto, al cuadro 16, que es el cuadro donde ya se supone que la ciudad se les está esperando para celebrarles como héroes, ahí ha pasado un tiempo, es decir, entre un plano y otro, dentro del relato, ahí han pasado pues unas horas en las que se supone que nuestros personajes pues han llegado al puerto, han salido del cohete, se han preparado para ser engalanados como héroes de la ciudad, pero que nosotros no lo vemos. ¿Cómo lo soluciona Méliès? Con un corte de montaje. Pero es que a la vez también podemos encontrar otra cosa que se puede hacer con el montaje muy interesante en Viaje a la Luna, que es un ejercicio de repetición. Por ejemplo, si nos vamos a este maravilloso cuadro, que sería el cuadro séptimo, el famoso cuadro séptimo del Viaje a la Luna, vemos como el cohete llega, impacta contra el ojo de la Luna. Por cierto, muy interesante que este movimiento sea un traveling falseado, en realidad esto es un traveling falseado. Cuando de pronto pasamos al cuadro siguiente por montaje, vemos que el cohete vuelve a llegar, es decir, ¿llega dos veces el cohete? No, lógicamente Méliès nos ha mostrado de dos maneras distintas, en dos cuadros distintos, la misma acción. Luego vemos que el montaje puede, por un lado, o comprimir los acontecimientos o los puede expandir. Vamos a avanzar y vamos a ver qué pasa con Griffith. Ahora bien, cuando saltamos a 1911, a The Rose of Kentucky, hay que tener en cuenta que estamos hablando de apenas 9 años después, y sin embargo, lo que serían los mecanismos de expresión cinematográfica se han complejizado enormemente. Es verdad que estoy haciendo un poco de trampa porque me estoy yendo a un director como Griffith, que era una de las grandes esponjas, ¿no?, de todas las huellas estilísticas y de las posibilidades expresivas, y de hecho, para muchos autores fue directamente el que aglutinó y llevó a sus consecuencias lógicas todos los primeros intentos de generar una autonomía del cine, un lenguaje cinematográfico. En cualquier caso, lo que nos interesa es ver que en estos 9 años de pronto todo parece haberse complejizado para llegar a sitios muy interesantes. Las situaciones, por ejemplo, los cuadros ya no son autónomas. Una sola situación, una sola escena se parte en diferentes planos. Puede llegar a tener 9 planos, puede llegar a tener 11 planos, 12 planos. Si hacemos un decoupage, de nuevo vemos que prácticamente frente a los 17 planos que tenía Viaje a la Luna, esa misma cantidad se agota en los primeros 4 o 5 minutos de metraje de The Rose of Kentucky. Hay un análisis muy interesante de Fernando Usón sobre la pieza, donde hace un decoupage casi completo, y lo dejo en la descripción del vídeo enlazado por si alguien lo quiere leer, realmente merece mucho la pena. Voy a saquear alguna de sus ideas y voy a ampliar otras para entender un poco la relación de complejización, ¿no?, que sufre este lenguaje cinematográfico. Lo primero que quiero marcar es que aquí ya no encontramos solamente una trama, en este caso fantástica, como pasaba en Viaje a la Luna, sino que aquí hay dos que funcionan en paralelo. Por un lado, una trama clásica de amor heterosexual entre un gran magnate de una plantación y una joven pupila, y por otro lado, una trama de defensa contra el Ku Klux Klan, lo cual además convierte la pieza en una pieza un poco rara dentro de la trayectoria de Griffith, porque como ya sabéis, el nacimiento de una nación, esa infame oda al Ku Klux Klan la dirigiría él mismo, ¿no? Pero unos años antes pone en crisis al propio Klan en esta pieza corta, y lo cual la hace, por supuesto, mucho más interesante para trabajar. Y estas dos tramas, además, quedan enlazadas en paralelo. Una se desarrolla durante principalmente la primera parte de la cinta, del cortometraje. Otra entrará prácticamente a partir del midpoint, sin solución de continuidad, directamente por corte, hay un genérico y ya empieza la segunda pieza, pero lo interesante es que para concluir, para llegar a su conclusión, tienen que anudarse las dos. Enseguida vamos a ver cómo la veremos. ¿Qué diferencias encontramos con respecto a lo que hemos visto de Méliès? Bueno, aquí el plano ya no es autónomo, aquí hace falta entender el plano contiguo para entender bien la acción, y de hecho la separación simbólica entre planos es fundamental, porque es una separación que la da
el montaje, pero la marca la propia trama, digamos, de los personajes. Por ejemplo, en este momento en el cual vemos que estos dos personajes ya están enamorados, pero no pueden estar juntos y se separan mediante montaje. Las líneas de mirada, como dice Usón en su análisis, confluyen, pero el montaje los separa. Luego el montaje, mediante el corte de plano, está dando pistas sobre cómo funciona dramáticamente la situación. Hay planos que no tienen apenas contenido narrativo, ¿no? O por lo menos lo que llamamos un contenido narrativo fuerte. Planos donde vemos a los personajes acicalándose o donde les vemos reflexionando sobre los problemas que van a tener. Son planos, entre comillas, narrativamente blandos, pero son muy importantes porque lo que están mostrando es cómo Griffith se interesa por la psicología interna de los personajes, cosa que en Méliès todavía, obviamente, no estaba escrita. Del mismo modo, vemos cómo hay escenas que ya trabajan una especie como de montaje, no exactamente en paralelo, pero por contigüidad. Es decir, por ejemplo, en el desenlace de la pieza se ve muy bien cómo para generar acción y violencia tenemos por un lado los planos interiores y en viraje en color, en azul, los planos exteriores. La línea, digamos, que marca de nuevo la diferencia de acción, en este caso está aplicada a la segunda trama, la trama contra el clan, marcando esa especie como de saltos en montaje que son muy interesantes y que de nuevo marcan una diferencia entre mundos. Ahora bien, ¿qué es lo que me interesa? Que cuando Griffith quiere cerrar la pieza y unir las dos tramas, porque evidentemente para que haya una clausura hollywoodiense tiene que haber una clausura de todas y cada una de las tramas que componen la pieza, lo que hace es introducir este plano. Este plano es fundamental porque lo que hace es sumar las fuerzas, tanto la femenina como la masculina, que habían estado en dialéctica permanente durante toda la pieza para salir del entuerto. Si uno analiza The Rose of Kentucky se da cuenta de que en realidad todo es una relación dialéctica, lo interior contra lo exterior, lo noble contra lo rural, lo que está a favor del clan como lo que está en contra del clan, la valentía contra la cobardía, lo masculino contra lo femenino. Toda esta especie como de fuerzas dialécticas que van chocando en la pieza tienen que anudarse y se anudan precisamente aquí. Este plano es clave porque precisamente genera esa especie como de división horizontal entre espacios que en realidad es la unión entre personajes, paradójicamente, ¿no? ¿Qué más cosas hace el montaje aquí o la construcción de planos que nos interesan, el movimiento de encuadrar? Pues por ejemplo ya empezamos a ver que los planos empiezan a jugar con la profundidad de manera mucho más explícita. Lo pueden hacer de manera cómica, por ejemplo a la hora de presentar al rival de la pareja, del hombre protagonista de la pareja, ¿no? Con esa especie como de reencuadre bufonesco en el cual él se asoma al mundo de lo femenino, que desde luego no es nada seductor. Lo podemos ver también, por ejemplo, un montaje que se utiliza para reencuadrar detalles, incluso saltándose el eje óptico, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que este salto de montaje en términos narrativos no tiene aparentemente mucho sentido, pero que nos da una cierta información sobre lo que podríamos llamar tratamiento antropológico. Usón habla de una especie como de rasgo documental y lleva razón, por supuesto. Y luego también vemos cómo la composición de planos ya no es frontal. Tenemos planos que se apoyan en diagonales, planos que se apoyan en movimientos que van hacia la profundidad de plano, etcétera, etcétera. Luego, en realidad, si hacemos este salto, ¿no? Seguimos este salto de Méliès a Griffith, lo que podemos ver es un poco cómo se va configurando tanto temporal como espacialmente una relación compleja que hace que el cine se vaya alejando cada vez más de la pintura, se vaya alejando cada vez más del teatro y se vaya posicionando, como decíamos en el vídeo anterior, como una expresión rigurosamente autónoma.